Creo que estamos listos, como dice el canto, ¿verdad? Listos este día para todo lo que Dios disponga para nosotros este día. Amén. Bienvenido y buenos días nuevamente, Señor, por estar todos aquí reunidos. Oremos. Padre nuestro, Señor nuestro, Todopoderoso, en el cielo y la tierra, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu voluntad siempre sobre nosotros. Gracias por ese sacrificio que has hecho por nosotros siempre, Señor. Infinitamente gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, de estar esta mañana compartiendo tu palabra, Señor, de permitirnos estar aquí sentados y expresando con nuestra voz, Señor, ese amor hacia ti, Señor, y al sacrificio que hiciste por nosotros. Padre, te ponemos en tus manos al hermano, Señor, que ha traído esta palabra el día de hoy, que sea su conocimiento, su amor, su infinita paciencia y conocimiento, Señor, que tú le has dado, que lo has dotado, para que nos traiga ese mensaje y que nosotros estemos listos, Señor, para recibir con gran gozo y almacenamiento, para utilizarlo en el momento que tú nos mandes, Señor, esa palabra que guardamos cada uno de nosotros. Te pedimos por los que no están aquí, Señor, y por los que estamos y los que están por llegar, Padre, que nos tengan y nos traigan con bien, Señor. Gracias, Padre, te pedimos todo esto y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. 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 Yo creo que me oyen, ¿verdad? Amén. Buenas tardes, gusto verles, Dios los bendiga. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Que tenía mucho tiempo no verlos. Y al hermano Sergio, que ya se había desaparecido. Me da mucho gusto una vez más, hermanos, estar aquí, ¿verdad? Quisiera yo estar todos los domingos con ustedes, pero el hermano Tomás dice, no te ocupamos. Ese hermano Tomás, ¿verdad? Bueno, nuestro hermano Juan ya leía en dónde va a estar basado nuestro tema en esta tarde, hermanos. Y pues en realidad había un proyecto que realizar, pero dadas circunstancias, por una u otra razón no se ha podido hacer o no se va a poder hacer, pero me gustaría y espero que no hayan dado el tema ya del cual habíamos pensado con anterioridad con el hermano Tomás. Pero hermanos, es muy cierto que los hogares cristianos y los hogares en general del mundo entero sufren. Hay unos problemas grandes, hay catástrofes en los hogares, de los cuales vamos a tratar de hablar un poco en esta tarde, porque no hay nada más especial para Dios que son nuestros hogares, ¿verdad? Génesis capítulo 2, verso 28 dice que hizo Dios al hombre, pero dijo que no era bueno que estuviera solo. Le haremos ayuda idónea. Significa que es necesario que el hombre tenga una compañera que forme un hogar. El hombre, la mujer y los hijos, por consiguiente. Es decir, que los hijos vienen después. Gálatas capítulo 5, verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Hay muchos problemas. No me gustaría hablar de problemas, pero es necesario hablar de estas cosas. Y más aún en nuestros hogares, que son los hogares que Dios desea que nosotros tengamos, un hogar como los que Dios desea. El tema de esta tarde, hermanos, le hemos puesto el hogar donde mora el Espíritu Santo. O un hogar que se deja guiar o es guiado por el Espíritu Santo, como usted más bonito le crea ahí acomodar. Es la misma cosa. Hace muy pocos días, semanas, no mucho tiempo atrás,
Tal vez ustedes todavía aún se acuerdan que ha sucedido un terremoto en Sudamérica. Murieron muchas personas. Casi al mismo tiempo habían unas catástrofes en el estado, aquí cerca, en los Estados Unidos, allá en Texas. Mucha lluvia. Se habían dislocado, se habían derramado los ríos y muchas siembras, muchas casas, muchos animales se estaban muriendo, se estaban perdiendo. Y hace muy pocos días también, quizás aún todavía hoy en este día, hay muchas lluvias en Texas. Y siguen habiendo algunos terremotos en otras partes, guerras en todas partes. Allá por el Medio Oriente, hermanos, dejan caer bombas y bombas y nadie se hace cargo quién las tiró, pero en realidad destruyen mucha gente. Pero quizás usted y yo no nos hemos dado cuenta aún que hay otra cosa más grande. Hay otra cosa que pasa desapercibido. Hay otra cosa, hermanos, que quizás no nos dan estadísticas cada semana o cada 8 días en la televisión, ni en la radio, ni en el periódico, pero que destruye más que todas esas catástrofes. Y es el divorcio. El divorcio, hermanos, destruye más hogares que cualquier catástrofe que suceda en el mundo alrededor nuestro. Es una situación en la cual, hermanos, nosotros los cristianos no estamos exentos. Es una situación en la cual se rompen los hogares, los hijos, las esposas y los esposos sufren. Créame que el divorcio es la catástrofe más grande que existe a nivel mundial. Y no hay razas, ni colores, ni lenguas que lo pueda detener. El hombre por sí mismo no es capaz, en realidad, de poder detener esta catástrofe que ha existido y sigue existiendo y está haciendo devastaciones enormes en los hogares. Pero, como decía hace un instante, la situación más precaria es que sucede en los hogares cristianos. Sucede. Y es un problema, porque en realidad es un problema, es algo que es muy difícil de arreglarlo. ¿Cree usted que habrá algo que pueda solucionar esta gran situación? En los Estados Unidos y quizás a nivel mundial, diariamente hay muchos casamientos, muchas personas se casan. Estamos hablando de un casamiento de mujer y hombre. Muchos se casan con la alegría de formar un hogar, con muchas alegrías de tener hijos, pero la alegría les dura muchas veces muy poco, porque no se dan cuenta cómo era la novia que llegó a ser esposa, no se dan cuenta en realidad cómo era el esposo que antes era novio, hacía unos días. Y de 100 casamientos, 110 se están divorciando. ¿De dónde saldrán los otros 10? No lo sé, pero hay más divorcios que casamientos en realidad. Es una catástrofe, hermanos, que destruye el hogar. El hogar cristiano, un hogar donde mora el Espíritu Santo o un hogar donde se deja guiar por el Espíritu Santo, son nuestros hogares que deberíamos de tener nosotros. Esta catástrofe del divorcio, ¿será que es posible que alguien pueda en realidad detenerla? ¿Cree usted que el hombre por sí mismo sí lo puede hacer? Realmente no es posible. Realmente la solución no está en el hombre.
Necesitamos definitivamente una intervención, hermanos, divina, para que nuestros hogares, para que los hogares sigan en pie. Me gustó un pensamiento que leí hace muy pocos días, muy pocas horas quizás. Me gustaría saber, hermanos, que nuestros hogares, porque el hogar cristiano es el último pedacito, oiga bien, es el último pedacito de ese lugar tan maravilloso que Dios, donde Dios puso al primer hombre y a la primera mujer. Es el último pedacito del jardín del Edén que aún no se ha caído. Me gustaría saber eso y tenerlo por seguridad, que nosotros como hogares cristianos, que nos dejamos guiar por ¿quién? Por el Espíritu Santo, que necesitamos nosotros la intervención divina. Me gustaría saber que su hogar y que mi hogar es el último pedacito de ese lugar tan maravilloso que Dios hizo para el hombre, que aún no cae. Que su hogar y que mi hogar sigue en pie todavía y que sigue luchando para seguir adelante, porque nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, porque queremos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque este es un hogar, hermanos, exitoso. Un hogar que se deja guiar por el Espíritu Santo debe de llegar a ser un hogar completamente exitoso, un hogar en el cual cada uno de los miembros tiene una propia situación que llevar, un propio objetivo que tiene que cumplir, el padre con la esposa, la madre con los hijos y el padre con todos juntos, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Tiene que ser un hogar con éxito. Tiene que ser un hogar con éxito. Un hogar que se deja guiar por el Espíritu Santo. Si usted gusta acompañarme ahí antes en Gálatas, ahí mismo donde estamos, hermanos, rápidamente leemos del verso 16, Gálatas capítulo 5, del verso 16 al verso 26, y dice de esta manera: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Dice el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice el apóstol Pablo, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hay muchas cosas en las cuales el Espíritu, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla a los hermanos aquí de los Gálatas, hermanos, en estos versos, especialmente cuando menciona estas cosas de las cuales los matrimonios, por las cuales el matrimonio fracasa, por las cuales el matrimonio que no se deja guiar por el Espíritu Santo va definitivamente a un profundo precipicio. Nosotros quisiéramos tener la seguridad, hermano, que tanto su hogar como mi hogar no tenemos nada que ver con esas cosas tan horribles que menciona el apóstol Pablo a los Gálatas. Que nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu, que el padre con la madre, juntamente con el hijo, desean traer frutos, para que así como su hogar es fuerte, hermanos, y exitoso,
iglesia exitosa, porque sus bases, que es el hogar, de los cuales se reúnen en ese lugar, es fuerte. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Una iglesia fuerte, una iglesia de la cual Dios dice, el Señor Jesucristo, que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa que se parezca, nada semejante a eso, sino que esté fuerte, cimentada en las cosas buenas, agradables hacia Él. Características que debería de tener o que debe de tener un hogar cristiano que se deja guiar por el Espíritu Santo, hermanos. Es donde el esposo permanece en su hogar, en su casa. Un hogar exitoso es el que cada miembro también, hermanos, cada miembro de la familia encuentra felicidad unos con los otros. Mutuamente se aman, mutuamente se ayudan, mutuamente están en las buenas y en las malas. Un hogar que se deja guiar por el Espíritu Santo, cualquiera que sea la situación negativa que venga en su vida, la podrá solucionar de la mejor manera posible. Esos son los hogares exitosos, son los hogares que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Un hogar exitoso, hermano, es aquel donde respira o se respira, se siente, se vive el cristianismo. Es donde usted piensa siempre en las cosas de Dios. Vamos a hacer tal cosa, vamos a pedirle a Dios, vamos a darle gracias a Dios, vamos a estar siempre con Dios. Un hogar donde se deja guiar por el Espíritu Santo, donde dejamos que Dios en espíritu more ahí, que ese sea el centro de nuestra vida, hermanos. Ese es un hogar exitoso. Ese es el hogar que Dios quiere para nosotros. Es el hogar que agrada a Dios. Es aquel que se deja guiar por el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, oiga bien esto, por lo tanto, este hogar es un instrumento mediante el cual Cristo bendice al mundo. Porque un hogar dividido jamás existirá paz, jamás existirá armonía, jamás existirá amor. Por lo consiguiente, por estar dividido, nunca podrá llegar a ser bendición para nadie. Dios quiere todo lo contrario para nosotros. Un hogar que Dios desea para nosotros es ese, hermanos, el cual su hogar, mi hogar, tiene que ser bendición para los demás que están a su alrededor. Los estilos de vida son desastrosos muchas veces. Los estilos de vida, hermanos, pueden construir o pueden destruir el hogar. ¿Cuál es el estilo de vida que usted lleva? ¿Cuál es el estilo de vida que usted desea tener ante Dios? ¿Cuál será el estilo de vida que Dios desea para nosotros? Lo estamos viendo. El estilo de vida que Dios quiere para nosotros es el que es guiado por el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, verso 16, lo dice allí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar por el Espíritu, hermanos, es en el hogar en el cual siempre está edificándose en todas maneras. Siempre existe la paz, la armonía, el amor, el deseo de hacer algo, de traer fruto para la iglesia, de traer armonía en su hogar, tanto en la iglesia. Edificándose el hogar, se edifica una iglesia, hermanos. Necesitamos. El apóstol Pablo requiere a los hermanos de Galacia, a los Gálatas, que vivan conforme al Espíritu, que desprecien, que desechen, que aborrezcan, que abandonen, que tiren, que no sé qué más decir, pongan demasiado lejos los deseos de la carne.
que para nada ayudan. Necesitamos mantenernos luchando día con día, momento con momento, instante a instante, hermanos, para poder seguir y para poder tener o poder ser guiados por el Espíritu Santo, dejando a un lado estas cosas que nos dañan personalmente, familiarmente y que vienen por ende a destruir una iglesia. Una iglesia donde las familias viven en conflictos. No es una iglesia, hermanos, saludable. No hay salud en realidad en ese hogar ni en la iglesia. Romanos capítulo 7, un poquito, hermanos, atrás. Romanos capítulo 7, en el verso 23, encontramos estas palabras y dice así: pero veo otra ley, dice el apóstol Pablo, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, hermanos, que el pecado nos asedia. El pecado está siempre ahí, queriendo machacarnos, queriendo destruirnos, queriendo apartarnos de la relación que tenemos con nuestro Dios por medio del Espíritu Santo. Pero necesitamos nosotros luchar constantemente. La lucha entre el Espíritu y la carne debe de prevalecer siempre la lucha que hace el Espíritu edificar nuestros hogares. Dios quiere que su hogar y mi hogar siempre prevalezca por todos los medios. Dios no quiere hogares divididos. Dios desea un hogar cristiano que esté fomentado o fundamentado en las bases que es Cristo Jesús, en el Evangelio puro. ¿Será posible saber o darse cuenta si estamos viviendo conforme al Espíritu o conforme a la carne? ¿Será posible? ¿Será posible ver entre mis hermanos o en algún hermano cómo se conduce en su diario vivir? ¿Hará la diferencia usted entre sus hermanos o entre el mundo que le rodea? ¿Es posible notar estas cosas, hermanos? ¿Sabe que las obras de la carne son muchas? Es plural. Muchas. Pero oiga bien, la obra del Espíritu es en singular. La obra del Espíritu. Pero las obras de la carne, plural, son muchas. El pecado nos asedia constantemente. El pecado se mantiene vigente a nuestro alrededor, como dice la Escritura, que anda como león rugiente a nuestro alrededor, viendo a quién o cómo o en qué momento devorarlo. Pero nosotros, hermanos, debemos de luchar constantemente. Por eso dice Gálatas capítulo 5, verso 19, y manifiestas son las obras. No dice la obra, dice las obras de la carne. Y menciona el apóstol Pablo varias cosas horrendas, feas: adulterio, fornicaciones, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, y sigue la lista. Destruyen el hogar de estas cosas. Un hogar que no se deja guiar por el Espíritu Santo, definitivamente, hermanos, es guiado por la carne y es destruido por el enemigo. El verso 22 dice: mas el fruto, en singular, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, y sigue. Es hermoso saber
que usted y yo somos guiados o nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. El origen de los estilos de vida o de los dos estilos de vida, ¿en dónde cree usted que se originan? El de la carne se origina en la carne. Es decir, que comienza en nosotros mismos. En nosotros mismos está, hermanos, el origen de ese estilo de vida. Al darle la oportunidad al enemigo y abrirle una ventana para que él pueda abrir y completamente él pueda abrir las dos hojas de sus ventanas, que son sus ojos. Porque las ventanas suyas y mías son nuestros ojos. Y por ahí entra todo el mal, hermanos. Qué bonito se ve esto. Qué bonito se ve aquello. Si usted deja la ventana abierta para el pecado, se abre completamente y se destruye, hermanos. ¿Dónde se origina entonces el estilo de vida del Espíritu? Directamente en el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque no es de esta tierra. Es celestial. Y anhela usted, así como yo deseo que también ustedes anhelen, que el Espíritu que Dios nos ha dado siempre, que es celestial, habite en usted, en su corazón, que habite en su hogar, que siga hacia adelante, que desprecie completamente, hermanos, los deseos de la carne, que destruyen nuestros hogares, porque llegan al divorcio. Y el divorcio, ya decíamos, hermanos, es quizás más peor que una bomba atómica. Una bomba atómica en Hiroshima destruyó y sigue destruyendo personas. Pero el divorcio, sin hacer tanto escándalo, continuamente está destruyendo nuestros hogares. Destruye cuando usted no se deja guiar por el Espíritu. Las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías, las cosas semejantes a estas, hermanos. El apóstol Pablo les decía a los hermanos allá, a los Gálatas, de estas cosas ya los he amonestado. ¿Sería que el apóstol Pablo se había dado cuenta que aún ellos seguían haciendo semejantes barbaridades? ¿Sería que el apóstol Pablo se había dado cuenta que a pesar de tanto que él les había hablado, seguían en los deseos carnales y poniendo a un lado lo celestial, que es lo espiritual? Apliquemos entonces, hermano, estas cosas a nuestros hogares. Los estilos de vida, ya decíamos, aparte completamente lo que es carnal. Háganlo a un lado, deséchelo de su mente. Pídale a Dios que el enemigo no se acerque a usted y le mine su mente. Muchos hogares se destruyen. Muchos hogares en los cuales el padre se va y los hijos se quedan con una madre. ¿Cuál será el ejemplo a seguir de un jovencito en el cual solamente tiene un ejemplo que es como madre? ¿Cuál será el ejemplo de seguir en una jovencita en el cual la madre ha abandonado el hogar y se ha quedado solamente con el padre? ¿Cuál es el ejemplo que el papá le dará? ¿Cómo le dirá? Mira, hija, así se hacen los frijolitos, así se hacen las... Si eso es el trabajo de una madre. ¿Cómo le dirá la madre al hijo? Así tienes que clavar esta tabla, tienes que serrucharla de este modo, tienes que hacerle esto otro. Si es el trabajo del padre.
Muchos hogares se destruyen, hermanos, y aparentan estar bien. El divorcio existe, pero no se van porque lo material los mantiene unidos. Es un hogar guiado por la carne. Es un hogar en el cual el Espíritu Santo está completamente ausente. Porque quieren seguir en unión, porque no quiero despegar mis millones de dólares, porque no quiero dejarte la casa a ti, porque no quiero dejarte los carros, los autos. Y al final, ¿quién sufre? Y le echamos la culpa al mundo. Le echamos la culpa a los Estados Unidos, a Europa por sus cosas que hacen, cuando nosotros mismos como padres destruimos nuestros hogares y los hijos van a la deriva. Eso es lo que hacemos, o eso es lo que hace un hogar que no se deja guiar por el Espíritu. Apliquemos lo bueno, llevemos con nosotros el Espíritu Santo, hermanos, y dejémonos guiar por Él. Verso 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Vive usted por el Espíritu? ¿Desea que su hogar sea guiado por el Espíritu Santo? Entonces, eso es lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 25. Si vivimos por el Espíritu, dejemos guiarnos por el Espíritu. Podremos llevar fruto a nuestros hogares. Podremos tener frutos abundantes, hermanos, en la congregación donde usted se congrega. Habrá una armonía magistral. Cantábamos y por segundos me detenía en los cantos porque me gustaba oír, hermanos, cómo se oye de bonito. Significa que los hogares nuestros están siendo edificados por el Espíritu Santo, porque se siente que usted viene con el deseo de agradar a Dios. Porque usted está apartando las cosas materiales, o sea, las cosas carnales, y está guiándose o dejándose guiar directamente por el Espíritu Santo. Porque si usted no ama a su hermano, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, que los puede ver, ¿cómo podrá amar a Dios que nunca lo ha visto? Por eso es que debemos dejarnos guiar por el Espíritu, por las cosas celestiales. Nuestros hogares serán hogares maravillosamente felices. Serán hogares que están fundamentados directamente en bases firmes. Por lo consiguiente, la iglesia será de igual manera fuerte. Un hogar guiado por el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia misma, porque hay armonía, porque hay deseo de trabajar, porque hay deseo de ayudar al prójimo, aquel que está a la par suya, aquel que necesita de diferentes situaciones o de diferentes cosas. El apóstol Pablo les hace mención a estos hermanos, como también nosotros mismos en este momento. Nosotros como padres que somos, como cabeza de hogar, hermanos, debemos de despreciar estas cosas que menciona el apóstol Pablo: el adulterio, los celos, ser bebedores, aborrecer el egoísmo. Todas estas cosas son carnales. Por lo tanto, nosotros no debemos de desear que vivan, ni mucho menos cerca de nosotros. Se destruyen los hogares por los divorcios, pero son hogares que no son guiados por el Espíritu Santo. Gálatas, hermanos, le
del versículo 19 al versículo 21 menciona todas estas cosas horrendas de la carne. Hay otra gran lista en 1 Corintios capítulo 6 del verso 19 y 20. Bastantes seminarios. Necesitamos nosotros dejarnos guiar por el Espíritu y aborrecer completamente esas cosas. La clave, hermanos, para un matrimonio exitoso, definitivamente, ¿dónde está? ¿Dónde cree usted que puede encontrar la clave o las claves para poder tener un matrimonio o un hogar exitoso? En nosotros mismos. Nosotros mismos debemos de luchar, hermanos, contra la carne y darle cabida al Espíritu para que trabaje en nuestros hogares. Yo no sé cuál será el estilo de vida que usted prefiere. Yo espero que sea el cual se deja guiar por el Espíritu Santo. Porque su hogar y mi hogar debe prevalecer aún hasta el último momento. Acuérdese que su hogar y mi hogar, nuestros hogares, aún sigue siendo ese pedacito de ese maravilloso lugar que Dios puso, donde Dios puso al hombre, del jardín del Edén. Todavía nosotros somos un pedacito de ese jardín del Edén que permanece en pie, hermanos, porque nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Necesitamos entonces, mis amados hermanos, y yo espero en el Señor que su hogar sea un hogar exitoso, que su hogar sea un hogar en el cual se deja guiar por el Espíritu Santo, que es un hogar que vive o que vivimos, como dice Gálatas capítulo 5, verso 25, por el Espíritu. Porque si vivimos también por el Espíritu, vamos a andar por el Espíritu, hermanos. Terminamos entonces en Romanos capítulo 8 y en el verso 9 el apóstol Pablo menciona unas palabras que me gustaría que usted las vea en este momento. Romanos 8, 9, y dice de esta manera: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Yo espero, hermanos, y confiado en el Señor, que usted es uno de esos hogares de los cuales se deja guiar por el Espíritu. Y es un hogar que puede ser siempre exitoso, porque usted está guiado celestialmente. Porque el Espíritu no es de esta tierra, sino que es una obra celestial. Usted y yo, en este momento preciso, estamos sentados en unos lugares celestiales, porque estamos y formamos parte de la iglesia de Cristo. Amén. Mire qué hermoso privilegio tiene usted. Andemos por el Espíritu y aborrezcamos las cosas de la carne. El hermano tiene un canto de invitación. Si en algún caso usted desea la oración, voy a hacerlo.